Pensamos esta mañana con Marga si yo iba a poder predicar hoy porque estoy con un poco de resfrío. Chupé frío en Bransen. En Bransen cuando hace frío, ¿no? De verdad. Cae esa helada en cualquier momento del año. Pero gracias a Dios estamos aquí. Quiero compartir con ustedes un pasaje. Tenía ganas de cantar y todo yo, pero me parece que no estoy para cantar. Acompáñenme a Efesios, capítulo 3. Vamos a leer solamente 6 versículos. Vamos a concentrarnos en la oración pastoral. Una oración pastoral. ¿Qué es una oración? Una oración a Dios es el deseo de un corazón abierto, expresado con palabras, expresado con sentimiento, a veces expresado con intensidad, con clamor, con llanto, con gemido, con todo lo que uno tiene, porque está hablando con Dios. No está hablando al aire, no está hablando al vacío, no está repitiendo consignas aprendidas, aunque a veces alguna palabra de parte de Dios la repetimos al hablar con Dios, le recordamos al Señor sus promesas. Pero una oración es una expresión abierta de lo que hay adentro de un corazón, porque de lo que hay en el corazón, dice la Biblia, habla la boca. El libro de los Salmos, por ejemplo, es un libro que está lleno de oraciones. A veces me gusta combinar la lectura del libro de los Salmos con el momento exacto en el que el Salmo fue escrito, porque hay referencias cruzadas entre los Salmos y los libros de la Biblia, ¿no? Entre 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Crónicas, libro de Reyes, circunstancias que vivieron los israelitas. Entonces uno conoce la historia, qué es lo que pasó, pero también conoce el corazón de los protagonistas. Conoce qué es lo que cada uno de ellos vivieron en el momento. Por ejemplo, el Salmo 42 habla de cuando David fue traicionado por su hijo Absalón y tuvo que huir, escaparse de la ciudad de Jerusalén, viendo cómo su hijo hacía toda serie de barbaridades para hacerse repudiable. Y mientras David iba huyendo por el camino, salió uno a maldecirlo y a decirle toda clase de cosas. Uno de la familia del rey Saúl, que había quedado, le decía: hombre sanguinario, todo esto te pasa porque te lo mereces. Y los compañeros de David querían que se calle, pero David decía: no, déjalo porque no dice nada que no sea cierto. Dios lo mandó y estaba pasándola mal. Pero ahí escribe: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y ahí hay una oración de un hombre que podía clamar por su trono, podía clamar por su autoridad de rey, podía clamar por su victoria, podía clamar por la gratitud de un pueblo ingrato que lo estaba viendo después de que él había vencido sus batallas, había tenido sus triunfos, y lo estaban viendo escapar indiferente. Algunos atemorizados. Supongo que alguno habrá dicho: bueno, vamos a hacer algo por David, pero no, porque Absalón tiene de su lado un ejército. Y este hombre, pudiendo pedir tantas cosas, su oración fue: mi alma tiene sed de ti. Me acordé, dice David en ese salmo, de cuando yo llevé el arca al lugar santo, entre gritos de júbilo y canciones y danza en medio del pueblo, y ahora con la cabeza gacha tener que escapar, y no escapar de un enemigo, sino escapar de su propio hijo que lo había traicionado. Sabemos la historia. David pudo volver, Absalón no tuvo éxito en su rebelión, pero las oraciones expresan sentimientos. Y yo quiero que usted sepa que los pastores oramos por las personas. Usted piensa que está acá porque vino, porque la inercia lo trajo, ¿no?
como que frena el colectivo y pasó del asiento de atrás para adelante. No, hay una intercesión espiritual, hay una búsqueda. No porque nosotros necesitemos que alguien nos oiga, sino porque usted necesita oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios activa el espíritu que está en usted. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, Él nos ha dado su espíritu, pero su espíritu es palabra y es vida y se activa por medio de la palabra. La Biblia dice en el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, pero no pasaba nada. El mover del Espíritu no garantiza nada hasta que Dios habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios puso luz y luego puso orden. Y luego de ese orden la tierra empezó a producir, a dar fruto. Tanto la vida vegetal como la vida animal. Empezó a haber vida. Y por último, el hombre hecho imagen y semejanza de Dios para señorear, para tener autoridad. Y así en la vida de un cristiano, el proceso de evolución de nuestra conversión, porque algunos piensan que se convirtieron el día que hicieron la oración de fe, pero no es eso, es un proceso. El Evangelio es llamados a ser imagen y semejanza de Jesús. El Evangelio es transformador, nos cambia desde el día que aceptamos hasta el final. Por eso Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y hay obras que han sido consumadas ya por Cristo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Pero hay obras que son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo las hace en forma progresiva, evolucionando. Y en el libro de Efesios, justamente este libro, en el capítulo que sigue, en el capítulo 4, habla de que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, solamente crece con el propósito de llegar a que todos tengan el conocimiento de Jesús, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, dice, a la unidad de la fe, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura de Cristo. Fíjese qué interesante que en Efesios el apóstol Pablo habla de la iglesia como un colectivo, es decir, tengan un mismo espíritu, tenemos una fe, un bautismo, pero luego dice, a cada uno les dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y ha dado los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, a fin de que los santos sean perfeccionados hasta que todos lleguemos. Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo, estamos siendo formados para lograr lo que el primer Adán no logró, el fracaso del primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora estamos siendo transformados a imagen y semejanza para cumplir el propósito original de Dios, porque Dios no fracasa. Dios es resiliente, Dios vuelve a intentar. Y entonces Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y trabajando los unos a los otros en amor, vamos entretejiendo ese cuerpo de Cristo que algún día Él dirá, ahora está completo, ahora lo puedo retirar, ahora lo puedo arrebatar, ahora lo puedo sacar, porque no pertenece a este mundo, pertenece al reino de Dios y está destinado, como decía un pastor amigo mío en Chile, estás destinado al trono, hermano. Estás destinado para gobernar sobre todo principado, sobre toda autoridad. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, vemos que algunos corren, otros gatean y otros directamente están atornillados en un estado de involución donde pareciera que la obra del Espíritu Santo se ha detenido. Y no es que el Espíritu Santo tenga sus tiempos, como inventaron algunos, no, en el tiempo de Dios. Dios vive en un eterno presente. Los tiempos los dilatamos o los aceleramos nosotros. Cuanto más sea la intensidad de nuestra búsqueda de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, aquel que se acerca a Dios debe creer que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, si usted cree que hay un Dios y no lo busca, no tiene premio.
El galardón es el premio. Y galardón, a diferencia de un premio cualquiera, galardón es un premio público. Es decir, que no solamente hay un premio de parte de Dios para aquellos que le buscan, sino que se hará notorio, que se manifestará que Dios está con nosotros. Amén. Entonces verás, dice en el libro de Malaquías, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí vamos a mirar. ¿Quién es el que escuchó la palabra? Dice, ¿leyeron el libro de Malaquías? Dice en el final que fue escrito un libro de memoria delante de Dios. Porque Dios escuchó lo que hablaban los hermanos después de haber recibido el mensaje. Y dijo, tomen nota de esto será mi especial tesoro en el día que yo actúe. Y entonces os volveréis, dice, y discerniréis. Sabréis quién es el que sirve a Dios y quién no le sirve. Es decir, que en el galardón de Dios habrá una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Entonces aquí vamos a leer ahora una oración pastoral. Efesios capítulo 3, verso 14. Para entender la motivación de un siervo de Dios. Dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué tardamos tanto en recibir la plenitud de Dios? No es que Dios se oculta, no es que Dios no quiere que recibas todo. Pero es como que los cristianos queremos dosificar nuestra relación con Él. En función de nuestro entendimiento, lo que creemos que necesitamos. Entonces, establecemos una relación con Dios por conveniencia, donde yo lo que quiero es que Dios me dé lo que yo estoy necesitando. Y es una relación interesada y es una relación liviana y superficial. Es como a veces uno cuando va de vacaciones a algún lado, que hay unas chicas en la esquina regalando shampoo, ¿vio? Entonces pasa uno y le dan un sachet, otro le dan un sachet. Y uno no se acerca para hacerse amiga de esa chica. Uno pasa por ahí, tira la mano, le ponen un champú y se va. O si está repartiendo caramelo o lo que están haciendo degustación. ¿Querés un café? Sí, en el supermercado. Te da un café, te lo tomás, te va. Pero no estableces una relación. Es decir, muchas veces nuestra relación con Dios se parece mucho a eso. Dame lo que quiero. Nunca la relación es, Señor, ¿qué es lo que vos querés de mí? Y es una injusticia, porque nosotros no hemos comprado a Dios, pero Él sí nos ha comprado a nosotros. Nosotros no hicimos nada para conquistar a Dios. Merecíamos seguir nuestra vida de pecadores y desaparecer en la historia, en la ignominia más completa y luego ir al fuego eterno. Pero Él derramó la sangre de Jesucristo y nos compró por un precio alto y hoy somos suyos. Y la Biblia dice que somos suyos y si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Siempre recuerdo cuando teníamos una iglesia pequeña, no porque esta sea grande, ¿no? Pero teníamos una más pequeña.
en Helguera y Nogoyá. Y entonces había una hermana, Valeria, yo le di una lapicera de esas Bic, esa lapicera que todo el mundo conoce. Después a Vic le voy a pasar una factura. Le di la lapicera y le dije, en algún momento de la reunión te la voy a pedir. Tenela. Le digo, tenémela por favor y en algún momento de la reunión te la voy a pedir. Y entonces yo estaba predicando acerca de Romanos capítulo 14. Y los hermanos, que había unos 20 hermanos ahí, estaban todos atentos mirando. Y yo le digo, ¿me da la lapicera? Sí, cómo no. Y ya había arreglado con ella. Entonces tomé la lapicera así, la puse en el piso y la rompí. Y me miraron todos, no me crucificaron, no me apedrearon, me querían matar. ¿Qué pasa, Dios? ¿Que no puedo romper la lapicera? No, era de Valeria. No, no era de Valeria, era mía. Ella no hubiera podido romperla, porque no era de ella. Pero nosotros somos del Señor. No podés romper tu vida que no te pertenece. No podés seguir haciéndote daño. No podés seguir lastimándote. No podés seguir atentando, boicoteándote. Yo lucho desde hace muchos años con una enfermedad autoinmune, que es la psoriasis. He orado muchas veces al Señor y se va, después vuelve. Es como que está media aquerenciada. Sin embargo, he orado por personas que tienen enfermedades tremendas y Dios los ha sanado. Pero en esta lucha estoy desde hace muchísimos años. Y le pregunté al Señor, ¿por qué esto? Autoinmune, me dijo el Señor. ¿Qué es autoinmune, Señor? Es que atentas contra ti mismo. Es como que parte de mi cuerpo se rebela contra mí y produce una mayor cantidad de células que la que tiene que producir. Muchísimo más. Entonces se hace una cascarita y se escama. Pero no me lo contagió nadie, no lo produce nadie, es autoinmune. Y yo digo, ¿cuántas veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, está enfermo de enfermedades autoinmunes, es decir, que se atenta contra uno mismo? Y por eso no llegan a la plenitud de Dios. Nuestro espíritu debe ser fortalecido y templado. Ahí dice, fortalecido en el hombre interior por el espíritu. ¿Y sabe cuál es la vitamina que fortalece al hombre interior, al ser interior en el espíritu? ¿Qué es lo que te falta cuando estás débil espiritualmente? Amor. El amor es lo que hace a nuestro espíritu poderoso. La fe obra por el amor. No importa la cantidad de fe que tengas, importa cuánto amor tenés. Porque si amás a los que están enfermos, los sanarás. Si amás a los que están perdidos, los salvarás. Si amás a los que están dispersos, los unirás. El Señor te va a usar en tanto y en cuanto te identifiques con Él. La mies es mucha, los obreros son pocos. Él tuvo compasión y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes vendrán a servir al Señor? ¿Quiénes tomarán en sus manos la antorcha? ¿Quiénes se harán cargo? Solamente aquellos que tengan una capacidad mayor de amarse a sí mismos y puedan también amar a los demás como se aman a sí mismos. La falta de amor ha detenido el crecimiento de la iglesia. La falta de amor ha detenido la salud de la iglesia. Pero el espíritu que hemos recibido, el que levantó de los muertos a Jesús, como dijo Marianela, dice el 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Perfecto, tenía el don, tenía el espíritu, le había sido impartido por Pablo, pero
Pero ¿qué pasa? Dios no nos dio espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía. Me impresionó mucho leer en el libro de Apocalipsis, cuando hay una lista ahí de los pecadores que no entrarán. Dice, no entrarán los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, los asesinos, los cobardes. Digo, loco, ser cobarde es pecado. Ser cobarde es no tener fe, es temer, como decía Pamela hoy. Hoy Dios nos ha estado hablando. Ser cobarde es decir, bueno, yo cómo me gustaría que mi cuñado sea salvo, pero no le voy a hablar, porque a ver si me rechaza. Ser cobarde es decir, bueno, yo tengo un grupo, pero no voy a invitar gente, porque la gente nueva es dura, y claro, pero todos los que son viejos antes fueron nuevos. Entonces, no hay que temer, hay que servir a Dios sin cobardía, porque el espíritu que hemos recibido es un espíritu de poder, de amor y de temple, de dominio propio. Yo me domino a mí mismo en función del amor que tengo de Dios, del deseo que tengo de agradarle, de servirle, de que Él no haya derramado la sangre de Cristo en vano por mí. Tal vez por muchos otros han despreciado la sangre de Jesús. No les importa. Y nosotros le decimos, Jesús murió por tus pecados. ¿Qué me importa? Yo soy católico o yo soy musulmán. No, pero Mahoma no murió por tus pecados. No, pero Buda no murió por tus pecados. No, pero Einstein no murió por tus pecados. La ciencia tampoco. El único que murió por tu pecado y derramó su sangre es Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestra salvación. Y Él es digno de que nosotros le respondamos positivamente. Porque cuando nosotros no lo conocíamos, Él nos conoció. Y cuando nosotros no lo amábamos, Él nos amó primero. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que sin amor nunca vamos a poder conocer al Señor. Yo sé que es muy difícil dar lo que uno no tiene. Y tal vez muchos de los que estamos aquí no hemos tenido el privilegio de tener unos padres amorosos que nos cuidaron, que nos amaron, que velaron por nosotros, que estuvieron ahí cuando estuvimos enfermos, que se preocupaban porque te vaya bien en el colegio, que se preocupaban porque no tenga la ropa rota. No todos pudimos tener esto. Pero el amor de Dios sí es para todos y por todos. Y si nosotros somos capaces de entender y de recibir el amor de Dios, pues entonces nuestra vida va a comprender en realidad quién es Dios. ¿Sabe quién es Dios? El que lo ama a pesar de usted mismo. El que a pesar de todos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados y nuestras tonterías, te ama igual. Y siempre va a estar. Nunca te va a dejar. Porque si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dice en 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, si yo no tengo capacidad de amar, y fíjense que la ley no era demasiado exigente respecto del amor. Decía que debías amar a tu prójimo, es decir, debías amar al que está ahí, al lado, al que está cerca, a tu próximo vendría a ser, ¿no? Entonces la ley te decía, bueno, amá por lo menos hasta ahí. Amá a tu esposo, amá a tus hijos, amá a tu padre, amá a tu compañero, amá a los que están cerca. Ya Cristo dijo, no, yo les voy a dar un mandamiento nuevo que no está en la ley, que es que se amen como yo los he amado. Wow. Ese no estaba en la ley porque no estaba Cristo todavía manifestado para que pudiéramos entenderlo. ¿Con qué amor nos amó? Nos amó hasta el fin. En Juan capítulo 13 del Evangelio dice, los amó hasta el fin, pero
Hay una versión más vieja que yo tengo que dice, los amó hasta lo sumo, hasta todo lo que alguien se pueda amar. La noche que Jesús fue entregado, sus discípulos se reunieron con él y estaba ahí el traidor, el que lo había vendido. Y Jesús le lavó los pies, como a todos los demás. Que a alguno de nosotros le hubiera cortado los pies. A Judas. Pero él le lavó los pies. Él se ciñó la toalla, salió de su dignidad de maestro por un momento y se puso como siervo y dijo, ¿entendieron lo que hice? ¿Ustedes entendieron lo que hice? Esto lo hice para que ustedes entiendan. Hagan esto entre ustedes. Sírvanse los unos a los otros. Si yo que soy el maestro hago esto, ¿cómo usted va a entender que va a entrar al camino del Señor y no va a servir a su hermano? No conoció al Señor. Sí, pero Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe lavar las patas? Arranque por eso. Arranque por algo que sepa hacer. Lo que no sabe, lo aprenderá. Si no tiene fuerza, lo ayudaremos. Pero si no quiere, qué difícil que es ayudar a alguien que no quiere, que tiene su corazón cerrado. Pedro dijo, a mí los pies no me los va a lavar. ¿Cómo no te voy a lavar los pies, Pedro? Si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces dijo, lavame la cabeza. No, pará, siempre Pedro quería hacer una de más, ¿no? No, ustedes ya están limpios por la palabra, pero el camino, el caminar, no se le ensucia los pies al que camina de esta tierra. Yo digo, usted vive sumergido durante toda la semana en la inmundicia de este mundo, donde todos son egoístas, donde todos buscan lo suyo, donde todos lo único que quieren es que usted le compre lo que ellos venden. Nada más. Y ponen una mujer hermosa para vender cosméticos, y ponen a un hombre hermoso para vender un auto. Y usted quiere el auto porque quiere ser ese hombre hermoso que lo maneja. Y todo el tiempo Satanás está vendiéndole algo. Y por cada cosa que Satanás le entregue, usted tendrá que pagar un precio. El único que no le pide nada es el que lo dio todo. Pagó a precio de sangre. ¿Y cómo sé si estoy amando con el amor de Dios? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y usted dice, no, yo no aborrezco a su hermano. Ah, ¿no? Cada vez que usted elige entre lo que ama y lo que aborrece. ¿Elige fútbol o elige su hermano en Cristo? ¿Elige la fiestita o elige su hermano en Cristo? Imagínese usted un día mirarse en el espejo y no verse, ¿no? Se asustaría, ¿no? Pero cuando dice que ames a tu hermano como a ti mismo y no lo ves, y no te asustás de no haberlo visto, y no te preocupas saber dónde está y qué le está pasando, entonces ese es un cristianismo muy barato, nominal, pero no del espíritu. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. Pues el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cristianos que dejan de congregarse, que dejan de visitar a sus hermanos en Cristo, que dejan de tener comunión, que dejan de alabar juntos. Hermano, no es un problema de que usted está muy ocupado. Cuando yo me puse de novio con Marga, después de la batalla de Casero, Marga vivía en Billinghurst, yo no tenía auto.
que iba a tener auto si tenía 18, era muy joven. Yo me tomaba 3 colectivos para ir a ver a Marga. Viajaba casi 2 horas para ir a verla. No me parecía que el viaje fuera tan importante. Porque estaba enamorado. Imagínense, hace ¿cuántos años, Marga? Sí. Viajaba con la Prida, con todos la primera junta, en el bondi. Cuando amás, el tiempo y la distancia. Ahora tengo mi hija en España. ¿Usted quiere que a mí me guste España? Un día me dijo Marga, pues si nos venimos a vivir acá, le digo, a mí la única razón por la que vengo acá es porque está Ruth. Me encanta mi país, amo Argentina. Creo de verdad que este es el mejor país del mundo. Perdón, con todo respeto si alguno piensa otra cosa. Amo este país, no me quiero ir nunca de acá. Pero mi hija vive en España, parte de mi corazón está ahí. Yo tengo un tema, tengo una neurodivergencia que descubrí ahora, pero la tengo desde chico. Y a mí eso no me permite extrañar. O sea, algo que para ustedes es normal, a mí no me pasa, no puedo hacerlo. O sea, no sé de qué significa. No conozco esa experiencia. Yo vivo intensamente el presente. Entonces, por ejemplo, Marga tiene la bendición de Dios de poder hablar con Ruth todos los días. Yo no puedo hacerlo. Porque en el momento en que yo hablo con Ruth es cuando yo soy consciente de que está lejos. El resto del tiempo no. No tengo la capacidad de darme cuenta. No es que yo no quisiera, quisiera. Por eso me he mudado tantas veces. No extraño ningún lugar. No tengo nostalgia. Para mí es imposible. Es un sentimiento ajeno. No lo puedo tener. Pero cuando lo vivo, cuando estoy con la persona, ahí está todo mi corazón. No puedo retener eso. Entonces puedo ser un poco intenso. Algunos pensarán, soy muy intenso. Lo mismo pasa cuando hablo con los diáconos acá de la iglesia. Le digo todo lo que le quiero decir. Pero hay hermanos que toman distancia por razones equivocadas. ¿Por qué? Porque el diablo utiliza el enojo, la ofensa y la discordia para separar lo que Dios unió. Veo que cuando celebramos un matrimonio decimos lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pues esa es palabra de Dios. No es que lo inventamos los pastores. Pero el diablo vino para destruir la unidad, para romper la unidad. Mire, todo lo que genera el pecado es desunión. Cuando Adán conoció a su mujer, dijo, se llamará varona porque fue tomada del varón. Pero luego del pecado dijo, se llamará Eva porque es la madre de los vivientes. La separó de su identidad. Ahora tiene una identidad individual. Ella es Eva. Ella es la madre de los vivientes. ¿Okay? Tal vez pasó desapercibido de usted eso. Pero eso significa, ya no es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Como dije al principio, ya no. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado divide las familias, divide los matrimonios, divide los amigos. Donde hay pecado hay división. El pueblo de Israel perdió 10 tribus a causa del pecado. Se dividieron, cada uno buscó lo suyo. Dice en Proverbios 10:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. El alcázar es un castillo. Imagínese un candadito, usted pone un candadito en su... Imagínese un candado de un castillo, ¿no?
el cerrojo, la cerradura para cerrar un castillo. Así es el hermano ofendido. Establece una fortaleza. ¿Sabe que cuando la Biblia dice que la guerra espiritual es para derrumbar toda altivez que se levanta contra Dios, toda fortaleza? Son esas fortalezas, es decir, hemos construido barreras, paredes que no nos permiten amar, que no nos permiten tener paz con las demás personas, y eso tiene que ser derribado por la palabra de Dios. Muchas veces recibimos pedidos de ayuda. Pastor, ayúdeme, mi hija no me habla. Pastor, ayúdeme, tengo este problema con mi suegra, no nos hablamos, no me deja ver a los chicos. Y nosotros oramos, decimos, es el diablo. La persona no lo sabe porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Pero cuando se produce una división entre hijos y padres, entre esposos, ahí el enemigo puso su marca. Justamente ahí en el libro de Malaquías dice: antes de la venida del Señor haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que yo no hiera la tierra con maldición. Porque no predicamos un evangelio de división donde decimos ustedes son pecadores, nosotros santos, sino que predicamos un evangelio de reconciliación donde decimos Cristo te ama. Cristo te está buscando desde hace 2000 años que te está buscando. Para que le entregues tu vida, para que puedas comprender cuánto te ama el Señor. Cuánto te ama el Señor. Y una de las herramientas más feroces, asesinas que existen son las palabras. Son las cosas que a veces uno dice sin pensar, y cuando uno dice sin pensar, el diablo sí ya pensó lo que vas a decir. ¿Sabe qué pasa? Que hay una ley de los espacios vacíos, y cuando el diablo ve un hueco se mete. Si vos no vas a pensar, él va a pensar por vos. Tiene una idea bárbara, que es que estés aislado en soledad y que no puedas desarrollar. Porque una persona necesita de la familia, necesita la comunidad, necesita la interacción para desarrollarse plenamente. No soy yo, es Dios que dijo no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y cuando Dios dijo eso, era una autocrítica, porque el que lo había creado al hombre en esas condiciones era el propio Dios. Pero ¿qué pasa? Si no has tenido la bendición de tener una familia, Dios pensó en eso. Y nosotros como iglesia, la congregación, somos tu familia. Somos carne de tu carne, hueso de tu hueso. Somos los que vamos a estar ahí. Vamos a estar felices cuando te vaya bien y lo vamos a celebrar. Y vamos a estar haciendo lo necesario cuando estés en prueba o en dificultades o en necesidad para que te levantes. Porque el amor de Cristo está en la iglesia del Señor. Entonces el plan de Dios es que habite en familia. Dice el Salmo que Él es marido de las viudas y Él es el defensor de los huérfanos. Ese es el Señor, el que saca la cara donde hay necesidad. Pero a veces hablamos y decimos tantas cosas. Mira, hay personas que piensan que si no dan una opinión, el mundo se acabaría. Siempre tienen que decir algo. Siempre tienen que abrir la jeta y decir algo. Y eso que dicen, hermano, te pone un yunque en la cabeza. Hay palabras que sanan. Dice el proverbio que la palabra de los sabios es sanidad. Pero hay palabras tóxicas. Y tenemos esta fuente que puede bendecir a Dios y a la vez maldecir a un hermano. Puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Podemos hablar bien del Dios Todopoderoso y a Él que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Criticarlo y defenestrarlo y juzgarlo y condenarlo. Mira, no importa en qué condición esté. Estamos para restaurarte.
para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, para darte una palabra de Dios. La palabra de Dios cambia todas las cosas, del caos y el vacío a la luz, al orden, al fruto, a la autoridad. Entre las 6 cosas que aborrece el Señor, Proverbios 6:19, aborrece al testigo falso que habla mentiras y al que siembra discordia entre hermanos. Mire, hermano, acá no dice asesinos, criminales, genocidas. Todo comienza en una conversación. Hasta la guerra más terrible comenzó con una conversación. Con una idea que alguien expresó, una orden que alguien dio, alguien que lo escuchó y se pusieron de acuerdo para hacer el mal. Pero nosotros tenemos una boca que Dios nos dio para alabarle, para adorarle, para bendecirle. Y si no tiene nada bueno para decirle a un hermano, qué lindo que se calle. Porque de nuestra boca tiene que salir lo que es bueno y lo que es mejor. Pero a lo malo hemos renunciado hace mucho tiempo. Por lo menos yo lo creo así, ¿no? Confírmeme, Sabatarelli, si es así. Amén. Ahora, el amor no es un sentimiento. El amor es una persona. Es Cristo, es el Señor. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Mi Padre el labrador. Ustedes están puestos en mí. Separados de mí no pueden hacer nada. Estamos en Él. Amén. Y usted tiene que saber que habrá muchas cosas que se levantarán contra el amor de Dios. Salomón en el libro de Cantares, él los visualizaba como aguas que venían, como una catarata que venía para hacerte odiar, para decepcionarte, para frustrarte, para que vos te sientas justo cuando estás pensando mal de otro o hablando mal de otro. Para que te des permiso para odiar. Hoy hay más odio en las redes sociales que amor. Basta que uno exprese una idea distinta para que te digan cualquier clase de barbaridad y te defenestren. Pero en Cantares 8:7 dice, las muchas aguas, está hablando de torrentes, de cosas que el enemigo vendrá. Comentamos hoy, cuando viene como un río el enemigo queriendo destruir. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese un hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Está hablando de Cristo Jesús. Él dio todo y sigue siendo menospreciado por algunos. Muchos lo desprecian, le bajan el precio, no le dan valor. Sí, es una historia de hace 2000 años, qué sé yo, un carpintero. No, es mucho más que eso. Nadie te ama como Él te ama. No pongas a nadie antes que Él. No porque Él se ofenda, sino porque cualquiera que pongas delante de Él te defraudará. Jesús dijo en algún momento, ¿qué puedo decir? Que si alguno no deja padre, madre, hermano, todo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Dando a entender que el amor que Él nos daba estaba por encima aún del amor natural, del afecto natural que la familia te puede dar. Y la familia te puede fallar, muchas veces te puede fallar. Me acuerdo cuando yo empecé a servir a Dios, no creían en mí mucho mi familia. Me decía, pero vos fumabas antes. Sí, hacía un montón de cosas antes, pero ahora no. Ahora sirvo a Cristo. Cuidado, las cosas de Dios, ¿viste? Y me miraban así por arriba del anteojo, de verdad, así. Digo, bueno, si es de Dios, será de Dios, y si no es de Dios, no será. Y 2 veces me sentí
que no calificaba para servir a Dios, que era un obrero impostor. Fui a renunciar. Ya había sido pastor por varios años. Fui y le dije al presidente de la asamblea, que en ese momento era quienes me habían ordenado pastor, digo, esto no es para mí, esto es para gente santa, le digo, esto es para gente pura de corazón, esto es para gente buena. Y me dijo, y entonces nos vamos todos, me dijo. Me dijo, cerremos, apaguemos la luz y vámonos. Dice, no, dice, no somos perfectos, vamos camino a la perfección. Me dice, si vos no podés, nadie podría. No seas tan cruel con vos mismo, me dijo, y ayúdame a este trabajo espiritual. Y me empezaron a dar muchas cosas para hacer. Pero después empecé a ver política en la iglesia, partidismo, ¿no? Los que estaban con este y los que estaban con el otro, los que hablaban bien de este, y yo dije, mis hijas, yo tenía mis nenas chicas, y yo dije, mis hijas van a aprender este cristianismo. Me rehúso. Entonces fui otra vez. Ya habían pasado unos 5 años de la primera vez que fui a renunciar. Fui de vuelta a renunciar. Y esta vez renuncié. Me fui. Dije, esto no es para mí. Ahora soy un hijo de Dios. Voy a buscar una iglesia, voy a ir ahí, voy a ser un buen cristiano. Y fuimos a una congregación donde había multitud de personas. Dije, acá, le digo a Marga, si somos siervos de Dios, acá Dios nos va a encontrar. Ahora, si no somos, vinimos al lugar indicado, pues no nos van a conocer nunca acá, porque hay miles de personas. Al año siguiente ya estaba predicando 3, 4 veces por semana, visitando a la gente, obrando, porque no se puede escapar del amor de Dios. No hay forma. Cuando Dios te llama, son lazos de amor. Es un abrazo del Espíritu, donde vos sabés cuál es tu identidad, y sin esa identidad no sos nadie. Sin Cristo, ¿yo qué sería? Un pelado charlatán. Pero con Cristo yo sé. Mire, muchas de las veces en las cuales la Biblia dice no temas, como habló hoy Pamela, luego de no temas vienen 2 palabras. Dice, no temas, yo soy. No temas, yo soy tu Dios que te fuerza. No temas, yo soy el que te sostiene por tu mano derecha. No temas, yo soy. Es decir, hay una identidad en la cual podemos estar seguros. ¿Qué le diré?, dijo Moisés, cuando me pregunten quién me envió, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, yo soy el que soy. Por sí mismo. No necesita de nadie. Él es el único que no necesita de nadie, pero nosotros todos los necesitamos a Él. No ha nacido sobre esta tierra alguien que no necesite del Señor. Cristo Jesús dijo, yo no hago ni digo nada que no le oiga a Él. Y separado de Él, nada podemos hacer. Ahora, hay amores volátiles. Hoy escucho yo gente del mundo que dice, bueno, yo me separé porque no tenemos más amor. Y la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Entonces no era amor, era otra cosa. Y no está mal, porque somos humanos, no está para decirte va al infierno por eso. No te vas a ir al infierno por eso. Ahora sin Cristo te vas al infierno. Sin Cristo te vas al infierno. Porque si seguís a Cristo vas a donde Cristo está. Y si no seguís a Cristo, Satanás te lleva a donde Él va a ir. Acá dice en el pasaje que leímos, arraigados y cimentados. Es decir, el amor
debe echar raíz. No debe ser volátil. Porque si el amor no profundiza, si no echa raíz, se seca. Es un amor superficial, es un amor de apariencia, es un amor intelectual, está en la cabeza y en los sentimientos, pero no está en el espíritu. Y nosotros debemos amar en el espíritu, en nuestra esencia del ser. El que ama, ama en esencia, no ama circunstancialmente. Por eso no responde simétricamente. Te quiero porque me querés, no te quiero porque no me querés. Sino que el amor es incondicional, todo lo sufre. No se irrita, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Se mantiene vivo cuando echa raíz. Jeremías dice, bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Porque es como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ese es el amor profundo. No el amor del domingo a las 6 de la tarde. Un día le pregunté a unos hermanos que estaban haciendo cosas raras. Le dije, ¿yo soy tu pastor los domingos a las 6 de la tarde o toda la semana? No, toda la semana, 24/7. Ah. Le digo, ¿y cuando ustedes se reúnen con los hermanos de la iglesia, son los hermanos de la iglesia ese día o ya ese día no son? Le digo, se sacan el sombrero, la careta y son... No, somos los hermanos. Ah, entonces cada vez que se reúnen es una reunión de la iglesia. Y cada vez que se reúnen yo soy el pastor de ustedes, sí. Bueno, dejen de hacer macana. Dejen de reunirse para murmurar, para chisme, para ofender, para criticar, porque eso no es una reunión de la iglesia. Es una reunión, es un aquelarre del diablo. Digo, si se reúnen con los hermanos de la iglesia, sea para lo bueno, para orar, para adorar al Señor, para ayudar a los demás, entonces sí es una reunión de la iglesia de Cristo y no de la sinagoga de Satanás. El amor debe echar raíces, no es una cuestión aparente, no es lo que se ve. Yo tengo una palmera en mi casa en Bransen y Marga siempre la quiere sacar de ahí, esa palmera, porque me ocupa un lugar muy grande en el patio. Es una palmera que tiene 5, es una sola, pero tiene 5 tallos, altísima. ¿Qué pasa? Esa palmera, cuando llueve fuerte, y en Bransen cuando llueve, llueve. Cuando llueve, hermano, llueve. Barro por todos lados. Esa palmera hace y se chupa todo el agua. Y mi terreno jamás se inunda. Todos los demás, todo lo que tienen el césped cortadito, el pastito, y no tienen arbolito, está todo muy lindo, pero se le inunda. En cambio yo tengo la palmera ahí que tiene la bombilla, no se me inunda jamás, porque es enorme, porque se absorbe toda el agua. ¿Sabe por qué? Porque la palmera es enorme para arriba, pero es enorme para abajo. Tiene unas raíces tremendas, por eso le digo a Mara, no la saquemos porque después no vamos a poder rellenar nunca eso. Y ese debe ser el amor del creyente. Muchas veces nosotros estamos más pendientes de lo que se ve que de lo que no se ve. Pero el éxito de esta reunión, por ejemplo, no depende de mí. Depende de cuánto usted oró en la semana para que Dios le hable. De cuánto trajo usted de Dios a esta reunión para compartir con el resto de los hermanos. Porque de eso se trata la comunión, de partir el pan, de estar en un mismo espíritu. Termino. Luego dice cimentados. Es decir, habla de cimientos.
El amor debe construirse sobre cosas firmes. En el libro de Proverbios dice, los conejos son un pueblo que no se esfuerza, sin embargo pone su casa sobre la roca y son sabios, ¿no? Porque construyen sobre cosas firmes. No hay nada más firme que la palabra de Dios. Jesús dijo, ¿a qué compararé esta generación? Son como el que edificó en la arena y el que edificó en la roca. El que edificó en la roca, vinieron los vientos, las tormentas, las tempestades, pero su cimiento fue firme, su casa prevaleció. Pero el que construyó solamente para la tribuna, llamar la atención, pero no hizo cimientos, no cavó profundo, no hizo cimientos. Sin cimiento no se puede edificar nada duradero. Hasta el lobo feroz sopla y le voltea la casa, como en el cuento. El amor debe hacer cimiento, tiene que ser el fundamento de todas tus construcciones, de toda tu edificación. Yo tuve la bendición de Dios de comprarme mi primer casa a los 25 años. Y era una casa para demoler, pero la vimos con cariño y la reciclamos. A los 27 compré la iglesia de San Luis. Una casa de 400 metros cuadrados para construir la iglesia en San Luis. Antes de los 30 ya había comprado 2 casas. Siempre confiando en el Señor. También era para demoler, pero plantamos la iglesia ahí, en ese lugar. Pero esas casas ya tenían cimiento. Ahora, hace unos años atrás, en el 2018-19, compramos con Marga un terreno en Brance. Y esa casa la edificamos desde cero. Yo vivo de mi trabajo, por la duda que alguno piense que la casa me la compraron los hermanos, digo, ¿no? Por favor. No se ofenda, pero vale la aclaración. Yo edifiqué, pero a esta casa que la hice de cero, yo vi los cimientos. Yo vi los pozos que hicieron. Cómo hubo que hacerle todo un encadenado y las columnas para abajo y todo lo que la casa tiene para abajo. Y yo iba, una vez fui con mi papá, ¿no? Le digo, vení que te voy a mostrar la casa que estoy haciendo. Me lo llevé al viejo allá a Brance. Y el viejo me dice, ¿y la casa? Le digo, no, arranca para abajo, le digo. Porque estaba, ¿viste? En la casa no hay nada, no había nada. Había solamente los cimientos. Estaban haciendo la plataforma. Y ahí con Marga se nos ocurrió, pongamos una Biblia ahí en la plataforma para simbólicamente edificar en el fundamento de la palabra. Simbólicamente. Tiramos una Biblia en los cimientos y la casa está hermosa. Cuando nosotros encaminamos nuestra relación con el Señor, hermano, si hay que poner cimiento, hay que cavar profundo. Hay cosas que hay que sacar. Hay cosas que hay que meter pico y pala, hermano. Y algunos son cristianos que no agarran la pala y hablan de los que no agarran la pala en el mundo, en la economía. Y el que lo dice no debe haber visto una pala en la vida. Es más, tira una pala ahí y salen todos corriendo. Pero en realidad, en el amor del Señor, hay que dejar cosas. Hay que sacar cosas que no sirven, que están ahí. Y me acuerdo cómo fue un aprendizaje para mí edificar por primera vez una casa. Y así debe ser la vida tuya y la mía. Debe tener cimiento profundo, fundamento. El amor no puede ser volátil, una cosa sentimental. Debe ser una cosa fundamental. Y termino.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios no se limita a lo que puedas entender. Nosotros queremos entender todo, pero Dios es mucho más poderoso de lo que podemos pedir y entender. Recuerdo una vez con mi papá que yo quería mudar la iglesia a un edificio que había en la calle Cuenca, que era un salón que se llamaba Jazz. Y yo le dije a papá, vamos a orar porque quiero ese lugar. Y no le gustó, al viejo no le gustó. No le gustó el lugar. Me di cuenta enseguida. Es mi viejo. Está con el Señor ahora, pero lo miré. ¿Sabe cómo me di cuenta? Por cómo oró. Él agarró y dijo, Señor, danos este lugar o alguno mejor. En el nombre de Jesús. Sí, no le gustó, digo, el hijo no le gustó. Pero sin proponérselo, él estaba diciendo lo que dice aquí. Que Dios es capaz de darte más allá de lo que tu limitada forma de pensar te permite ver. Tal vez no tenés el conocimiento para visualizar lo que Dios puede darte. Solamente estás imaginándote cosas que te gustaría que Dios te dé, y entonces has trabajado y has luchado y te has esforzado para conquistar cosas que en tu mente, que en tu deseo, en tu pensamiento serían lo correcto. Mire este colorado, qué hermoso que es. Qué lindo que son los nenes nuestros, ¿o no? Son los más lindos, ¿o no? Son 3 muñecos. Ahora, Él puede darte más de lo que podés entender. No te limites solamente a querer entenderlo todo. Entra en la dimensión de la fe. Nosotros como pentecostales oramos en lengua, ¿no es cierto? Y uno dice, pero esa locura, ¿qué es? Es cuando oramos más allá del entendimiento. Es cuando oramos con la confianza en la intercesión del Espíritu, que es capaz de pedir mejor, que es capaz de lograr lo que nosotros intelectualmente no hubiéramos podido lograr. Confiamos, porque dicen que el que ora en el Espíritu se edifica a sí mismo. Es decir, que pone fundamento, pone ladrillo, está trabajando en su transformación, orando en el Espíritu. Y esa llenura y ese andar en el Espíritu es el que rompe nuestras limitaciones. Yo te invito en esta noche a romper esas limitaciones. A que seas capaz de decir, bueno, a veces yo hablo con alguno y me dice, no, pues yo la palabra de Dios la conozco. No, yo de chico. No, pero no se trata de eso. ¿Cómo te lo explico en un segundo? Se trata de entregarte al Señor. Se trata de rendirte al Señor. Decirle, Señor, ¿y si yo no entiendo lo que vos querés hacer conmigo? ¿Y si es mucho más de lo que yo puedo entender? ¿Por qué yo voy a hacer un límite? Me rindo, me entrego. Yo salgo con los brazos en alto. Espíritu de Dios, haz lo que quieras. Haz lo que quieras conmigo. Siempre va a ser mejor que cualquier cosa que a mí se me ocurra. Porque yo sé que nadie me ama como Él me ama. Ni yo mismo soy capaz de amarme a mí mismo como me ama Él. A veces nosotros somos autoinmunes, nos hacemos daño. Y Él te ama. Y Él nunca te dañará. Siempre estará dispuesto a abrazarte. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor, dele gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí en este lugar. Nosotros estamos
persuadidos de que nos hemos reunido en tu nombre. No por capricho de nadie, sino porque tú estás aquí en medio nuestro. Y tú nos enviaste a reunirnos. Porque en la iglesia, en la comunión, nos das la oportunidad de expresar amor los unos por los otros. Aquí en este laboratorio de la iglesia estamos conociendo el reino de Dios. Un reino de amor, de paz, de justicia, donde todo lo que es bueno, donde todo lo que es amable, donde todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, en eso queremos pensar. Y nos has congregado eligiéndonos de entre todas las personas que hay. Porque tú sabes, Señor, cuánto de bien podemos hacerle a nuestros hermanos. Con el talento, con la gracia, con la unción que nos diste. Y ahora dile al Señor, Señor, si hay un talento en mí, si hay una gracia en mí, si hay algo que me resulta más fácil que a los demás y que puede ser útil para los demás, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. No me voy a esconder más de tu presencia. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu, Señor? Si subiera al monte, ahí estás tú. Si fuera a las profundidades de la tierra, ahí estás tú también. Encamíname en tu verdad y ayúdame, Señor. Porque hay un propósito para cada uno de nosotros. Porque a cada uno le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Quiero echar raíces. Quiero hacer cimientos para que tú puedas edificar sobre mí. Hay cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer con una vida que se entrega. Adoremos al Señor, adoremos al Señor.